Hola, buenas tardes. Bueno, hoy voy a intentar explicar ya al tercer autor que entra para temario de selectividad, que es a David Hume. Y tengo que decir que la verdad es que me ha sorprendido bastante debido a la relación que voy encontrando entre los diferentes autores que vamos estudiando y me parecen muy interesantes. También, como tengo en cuenta que estos vídeos no solamente los ve gente que se vaya a preparar para selectividad, el contexto que haga va a ser un poco más amplio porque me parece, en primer lugar, que es muy interesante y que si queremos comprender realmente su propuesta filosófica, que al final para poder comprender a un autor hay que entender cuál era su objetivo, ¿no? Para acabar de entender todo ese desarrollo que hizo en su propuesta filosófica. Entonces, como digo, lo que haré será una introducción y un contexto del siglo en el cual se encontraba David Hume, que hizo que se desarrollara así su pensamiento filosófico. Cabe decir que en este vídeo haré lo mismo que he hecho en los anteriores. Como es bastante extensa la teoría que quiero explicar, lo voy a dividir en dos vídeos. En este vídeo hablaré del empirismo inglés y del psicologismo humeano. ¿Humeano se dice así? Bueno. Luego del origen del conocimiento y del criterio de realidad, ¿vale? Es que yo mis apuntes los tengo en catalán y a veces al hacer la traducción me cuesta un poco, perdonad. Bueno, entonces, como digo, ya para el siguiente vídeo comenzaremos con la constitución del conocimiento, pero bueno, como también le seguirán otros puntos, quiero dejar eso para más hacia adelante. Entonces, como digo, ahora nos vamos a centrar en un primer momento con David Hume. Y aquí tengo otros apuntes, porque cuando hablamos de David Hume, lo primero que se nos viene a la mente, si lo conocemos un poco, si hemos escuchado o leído sobre él, la palabra empirismo frente a la contraposición que nos encontrábamos en el otro autor que estuvimos explicando, que era René Descartes, ¿no? Entonces, aquí voy a coger unos apuntes que yo pues hice en el momento en el que me leí la historia de la filosofía de Karl Copperstone, porque me parece que son ideales para explicar esto y hacer este contexto un poco más extenso y que se entienda a la perfección el contexto en el cual se encuentra Hume, ¿vale? Entonces, cabe decir que esto realmente el año pasado, ahora mismo estaría explicando a John Locke y su política, bueno, pero lo que ocurre es que este año han quitado este autor para las pruebas de selectividad. Pero igualmente, si estáis interesados en que lo explique, para mí sería un placer, así que también lo podríamos hacer, ¿vale? Pero vamos a explicar a Hume esta introducción, aunque saldrá mencionado también John Locke, ¿vale? Porque los dos podremos decir que son los padres del empirismo, ¿vale? Vamos a comenzar. El empirismo, ¿qué es el empirismo? Bueno, pues es una corriente filosófica, al igual que el racionalismo, que surge y se desarrolla en las Islas Británicas en el siglo XVII y XVIII, ¿vale? Y sí que es verdad que el problema fundamental que hasta entonces se estaba estudiando y que sobre todo se estaba planteando eran a través de las corrientes racionalistas. Y el empirismo, lo que se preguntaba hasta ahora era justamente el problema del conocimiento, ¿no? ¿Qué ocurre? Que previo a todo análisis de la realidad, la diferencia entre estas dos corrientes está en la forma que tienen de enfocar o de, bueno, digamos que de intentar resolver la fundamentación del conocimiento, de dónde surge el conocimiento, ¿no? Ya que el racionalista la fundamenta en la razón, mientras que el empirista lo fundamenta en la experiencia, en aquello vivido, ¿vale? Entonces, resaltar que el empirismo hace un corte mucho más radical entre esa tradición metafísica de las anteriores filosofías, como había sido el platonismo y, o sea, el platónico y el aristotélico, y la propia filosofía moderna, que nació con Descartes. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque exalta el conocimiento sensible y sobre todo critica eh, critica la metafísica porque niega el propio valor de la experiencia, que es por eso por lo que surge justamente esta corriente filosófica, ¿no? Entonces, aquí cabe decir que no nos tenemos que olvidar que la cultura inglesa es justamente donde surge esta corriente, por eso hemos dicho que se desarrolló en las Islas Británicas en el siglo XVII y en el siglo XVIII. ¿Por qué? Porque mmm, los ingleses, podríamos decir, que siempre han tenido una posición, una actitud muy pragmática frente a esa cultura
continental europea, que era mucho más especulativa, como pasaba con Descartes, ¿vale? Entonces, ahora lo que quiero hacer, después de hacer esta breve introducción, es hablaros un poco sobre el contexto histórico de los siglos XVII y del siglo XVIII. ¿Por qué? Porque en el tema anterior que estuvimos estudiando o mencionando dentro del propio autor Descartes, ya explicamos un poco más o menos las características que tenía el siglo XVII, ¿no? Que podríamos decir que en resumen fueron que en lo social se desarrolló mucho la burguesía, en lo económico se desarrolló el comercio y la industria, en la parte política esas luchas, ¿no?, por el poder entre los estados católicos y los estados protestantes, que es justamente cuando ocurre la Guerra de los 30 años, y por todas estas causas surge ese cambio de pensamiento que es la mentalidad racionalista. Frente a esto, ¿no?, pero vemos cómo el empirismo se extiende a partir del siglo XVIII de una manera más rápida, que es justamente en el que se desarrolla el pensamiento de Hume. Este autor, ¿no?, es el principal exponente de esta corriente filosófica, ya que tiene mucha influencia de la Ilustración, pero eso tampoco lo quiero comentar porque si no, este vídeo sería súper extenso y lo que queremos centrarnos es en su teoría filosófica, ¿vale?, en su propuesta filosófica. Entonces, esto es un poco más histórico, podríamos decir, lo que voy a decir ahora, pero bueno, yo lo apunté y me parece que es importante. Y es que en el siglo XVIII es cuando se producen cambios muy importantes, tanto sociales como culturales, y que son justamente los empiristas y no los racionalistas los que dan esos primeros pasos para que justamente ocurran, para que se produzcan, ¿no? Ya que después de la gloriosa revolución inglesa en el 1687, 88. Bueno, es que no está aquí apuntado, pero bueno, 1687-1688, ¿vale? Triunfan justamente las libertades políticas, las religiosas y las económicas. Y por eso mismo, debido a la gloriosa revolución inglesa, es justamente cuando en Inglaterra se convierte en una de la principal potencia capitalista, comercial capitalista, ¿vale?, y su sistema parlamentario, que se basa justamente en la doctrina del pacto social y no en la monarquía por el derecho divino, como había pasado hasta entonces, que será justamente un modelo que imitarán otras muchas sociedades. Por eso justamente aquí el empirismo se centra bastante, sobre todo en John Locke, en la parte política, porque Locke, con esas teorías liberales y su tesis de que todos los hombres nacen iguales, con unos derechos que les son naturales, ¿no?, y que siempre deben ser respetados, constituye justamente podríamos decir, esa máxima, esa proposición, no sé cómo decirlo, el gran eje fundamental de la sociedad del siglo XVIII y que tendrá una gran influencia o consecuencias, podríamos decir mejor, para la ideología de la propia Ilustración, ¿vale? Entonces, ahora después de haber hecho este breve contexto histórico, voy a pasar a hablar del propio empirismo, porque es la corriente filosófica con la que se basa y con la que desarrolla Hume toda su teoría filosófica. Entonces, para entenderlo bien, antes de comenzar con el propio autor en profundidad, ¿qué es el empirismo? Bueno, pues el empirismo es esa corriente filosófica, mejor dicho, es la corriente filosófica que afirma que la experiencia es la única fuente del conocimiento frente al racionalismo que afirmaba que era la razón, ¿vale? Entonces, esta, podríamos decir, tesis general puede ser explicada con unas ideas, con tres ideas principales. El primero es el origen del conocimiento. Y los empiristas dicen que todo conocimiento surge de la experiencia. Ya puede ser externa o interna. Esto de externa o interna lo explicaremos cuando desarrollemos a Hume, ¿vale? ¿Por qué? Porque es justamente donde la mente o el conocimiento se presentan, podríamos llamarlo como un papel en blanco. Y que es justamente en ese papel donde lo vamos llenando de conocimientos en el proceso de conocimiento, ¿vale? Entonces, lo que hace es que pone el origen del conocimiento en la consciencia del sujeto, en el propio sujeto. Es decir,
que se basta a sí mismo para conocer aquello que quiere llegar a conocer, ¿vale? Entonces, después de decir esto, ¿no? Que es la conciencia del propio sujeto de donde viene el origen del conocimiento, porque se basa en la experiencia, tenemos que decir que es una conciencia vacía de contenidos, porque en un primer momento no se nos da ningún conocimiento o ninguna idea innata. ¿A qué nos suena esto? A Descartes, ya lo comentaremos, ¿no? Que es justamente lo que acabo de comentar, lo que hace el racionalismo, ¿no? Que pone esa conciencia cargada de ideas innatas. Ya vimos la idea de Dios, la idea de perfección, la idea de bondad. Bueno, luego, el segundo punto es los límites del conocimiento, ¿no? Ya tenemos el origen del conocimiento que lo acabamos de explicar y ahora los límites del conocimiento. Bueno, pues los empiristas dicen que el conocimiento no trasciende los límites de la experiencia, ya que solamente podemos conocer aquello que es comprobado por la propia experiencia. Vale. Y por último, el modelo ideal de la ciencia. Y es que esto es muy importante. Ya veremos por qué cuando nos adentremos en el autor en sí, ¿vale? Y es que piensan que solamente las ciencias experimentales, como la física, la química o la matemática, que están basadas en la experiencia sensible, son las que poseen un grado mayor de cientificidad, ¿sí? De cientificidad, más alto frente al modelo matemático y deductivo racionalista. Sí, creo que he dicho antes en las materias física, química y matemáticas. Matemáticas no. Matemáticas no porque vemos cómo Descartes duda incluso de los objetos matemáticos, de las verdades matemáticas y lo puede contraponer, no, lo puede contrastar con la hipótesis del genio maligno, que te hace dudar incluso de aquellas verdades matemáticas, pero bueno, lo que quiero decir es que tiene en este caso las ciencias experimentales, que serían la física, la química y la medicina, un grado más alto de cientificidad frente al modelo matemático y deductivo que tiene el racionalismo, ¿vale? Entonces, ahora mis apuntes siguen, pero explicando a John Locke. Y yo ahora no quiero explicar a John Locke, quiero explicar a David Hume. Entonces, vamos a comenzar. Tengo aquí mis apuntes, que los he intentado hacer lo mayor esquematizados que pueda para explicarlo de manera sencilla. Así que voy a comenzar. Yo voy a explicar, mejor dicho, voy a intentar explicar de la mejor manera toda la teoría de David Hume, teniendo en cuenta que lo que busca, en este caso selectividad, es que nosotros lo comprendamos a través de una de sus obras, que fue escrita en el 1734 y que es Tratado sobre la naturaleza humana. Entonces, voy a comenzar, ¿no? Y es que David Hume lo que hace es que continúa y profundiza mucho en la reflexión sobre los problemas surgidos derivados de esa aplicación de la duda metódica que propone Descartes, ¿no? Y justamente del problema del mundo como una representación. ¿Por qué? Porque Hume afirma que no conocemos el mundo de manera directa, sino mediante las ideas ¿qué son las ideas para Hume? Representaciones mentales. Y estas representaciones mentales son ideas que tenemos sobre el mundo, ¿no? Entonces, él nos dice que lo únicamente evidente, por lo tanto claro y distinto, estas dos palabras ya nos aparecían en Descartes, es que tenemos ideas en la mente, ¿no? Esas percepciones mentales. ¿Qué pasa? Que Hume verdaderamente lo que hace es que recupera el escepticismo que quería superar Descartes con su duda. Y a partir de aquí, cabe aclarar que para Hume una idea es una percepción mental, pero tenemos dos tipos de percepciones. En primer lugar, nos encontramos con las impresiones, que son una percepción intensa y viva, que tiene mayor fiabilidad. Y las ideas, la palabra idea para Hume significa, tiene la correlación que es una percepción mental menos intensa, es decir, que no tiene veracidad, podríamos decir. Ya veréis por qué, porque para Hume solamente un tipo de idea será la realmente verdadera, que serán las impresiones, porque las ideas son mediadas. Ya explicaré esto, ¿vale?
Entonces, para Hume hay pocas cosas que sean verdaderas y solamente tiene como verdadero y certero cualquier conocimiento que venga de la propia experiencia, el empirismo, ¿no? Lo que propone el empirismo. Entonces, nuestras creencias se tienen que basar entonces en hechos observables. Y esto es justamente lo que propone la propuesta filosófica de Hume, ya que él lo que hace es, bueno, lo que pretende hacer es combatir el fanatismo y el dogmatismo derivados del imperio de la fe, que es el fideísmo. Si os acordáis, con Descartes esto ya lo desarrollamos en el primer vídeo. Si lo queréis ver, os dejo el enlace al vídeo en la descripción, ¿vale? Y ahora, después de decir esto, que esto no ha sido más sino que una aproximación muy, muy cortita a David Hume, vamos a pasar a hablar sobre el primer punto, que es el empirismo inglés y el psicologismo humeano. Ahora, cuando hablemos sobre el psicologismo, ya veremos por qué decimos psicologismo humeano, porque John Locke, ya comenzó con esta propuesta. Pero bueno, nos vamos a adentrar y ya veremos. ¿Qué es el psicologismo, en primer lugar? Es el estudio del procedimiento de cómo el ser humano conoce y cómo fundamenta el propio conocimiento, ¿vale? Por lo tanto, lo que hace es buscar de encontrar y de descubrir cuál es el correcto funcionamiento del entendimiento, ¿vale? Y lo que hace es que analice las posibilidades y los límites del propio entendimiento. Y al final, el psicologismo tiene 3 objetivos muy claros, que son, en primer lugar, explicar los procesos fisiológicos, es decir, del cuerpo, a través de los cuales se forman las ideas o las percepciones mentales, es decir, el propio conocimiento. En segundo lugar, nos encontramos con que uno de sus objetivos es identificar qué tipos de ideas podemos tener y cuál es su procedencia. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para Hume, como es empirista, tienen que venir de la experiencia, como hemos dicho, da igual que sea externa o interna. Y cuáles son los sentidos que intervienen a la hora de formarnos justamente estas percepciones mentales que son las ideas, ¿no? Claro, aquí podríamos hacer un paréntesis y tener en cuenta, ¿no?, que Hume, como autor empirista, y que esta corriente de conocimiento dice que cualquier conocimiento verdadero tiene que venir de la experiencia empírica, es decir, hechos del mundo. Por lo tanto, defiende que no existen ideas innatas desde el propio nacimiento, ¿no?, que es lo que decía Descartes. ¿Por qué menciono aquí a Descartes? Esto más que nada lo hago para los que os estéis mirando estos vídeos para prepararos selectividad. Y es que viendo exámenes de filosofía de años anteriores, hay muchas preguntas que aparecen Hume con Descartes, porque se nos presentan las dos vertientes, dos corrientes filosóficas contrapuestas y que se puede desarrollar mucha teoría. Vimos en Descartes, por ejemplo, que nos aparecían 3 tipos de ideas: las ideas innatas, las ideas facticias y las ideas adventicias. Bueno, pues aquí justamente los empiristas nos dirán que las ideas innatas no existen, porque las ideas innatas son las que nos venían desde nacimiento, es decir, que ya teníamos conocimiento sin tener ningún tipo de experiencia, y eso para los empiristas no puede ser posible, ¿vale? Después de dejar esto claro, paso al tercer punto del objetivo que tiene el psicologismo humeano, ¿vale? Que es justamente investigar cómo intervienen las 3 facultades a la hora de producir conocimiento, que también vimos las 2 facultades que había en Descartes, que era la voluntad y el juicio, si no recuerdo mal. Pues en Hume nos encontramos con que hay 3, que es, en primer lugar, la facultad del entendimiento, que podríamos decir que es la facultad más esencial, por decirlo así, ¿vale? Que es la encargada de juzgar las ideas, que sería la voluntad en la filosofía cartesiana, ¿vale? Luego, en segundo lugar, nos encontramos con la facultad de la imaginación, que es la facultad que permite combinar ideas simples para poder llegar a ideas más sencillas, a ideas más complejas, o diseminar, es decir, coger e ir haciendo en partes más pequeñitas ideas para llegar a ideas más sencillas todavía, ¿no? Esta facultad, a diferencia del propio entendimiento y de la siguiente facultad que veremos, que es la memoria, puede unir ideas pues al azar, por lo que tiene una cierta libertad.
Esto también lo comentaremos en el siguiente vídeo, donde hablaremos sobre la constitución del conocimiento, ¿vale? Pero ahora, de momento, lo dejamos esto aquí porque ya es lo que se necesita saber sobre esta facultad, ¿vale? Y luego, en tercer lugar, como ya lo he comentado ahora, es la facultad de la memoria, que es la facultad que nos permite transformar las propias impresiones, que es el verdadero conocimiento, porque es lo que se nos muestra de manera clara, de manera directa, en ideas. Es decir, las impresiones se transforman en ideas a través de la memoria. ¿Por qué? Porque retiene idea y las conserva para poder volver a reproducirlas de una manera más débil. Es decir, nunca será igual que la primera impresión que se nos fue dada, ¿vale? Entonces, de esto tenemos que quedarnos con que la mente y el entendimiento para Hume siguen un modelo de la ciencia newtoniana, ¿vale? Bueno, nos tenemos que quedar con esto. Esto es nuevo, pero ahora veréis lo que quiero decir. Siguen el modelo de la ciencia newtoniana, ¿no? Esas leyes físicas. ¿Por qué? Porque Hume aquí, después de declarar esto, matiza que la mente no se tiene que concebir como una sustancia, ¿no? Como lo hacía Descartes, libre, como una sustancia libre, sino que está sujeta a estas leyes, ¿no? Que pautan el orden del mundo de manera exacta y por lo tanto a nosotros y a nuestra propia mente, que es justamente las leyes sobre la cual trabaja nuestra mente, que la ley sobre la cual trabaja nuestra mente es la ley de asociación de ideas. Y después de mencionar esta ley de asociación de ideas, que es cómo trabaja, cómo llega al conocimiento nuestra mente, pasamos al segundo punto, que es el origen del conocimiento, ¿vale? El origen del conocimiento, voy a intentar que no se haga muy largo. El origen del conocimiento para Hume. El estudio del origen del conocimiento sirve para comprender. Siempre me sale esa burbuja que acaba de salir, no sé qué es. Perdón, lo siento. El estudio del origen del conocimiento sirve para comprender los límites y posibilidades que tiene nuestro entendimiento, que es justamente lo que hace Descartes, lo que hace Hume en el libro que hemos comentado, que publicó en el 1734, en su libro Tratado sobre la naturaleza humana. Porque si nos preguntamos, ¿no?, ¿cómo surge el conocimiento? Pues dice Hume, teniendo en cuenta que es empirista, que surge de la propia experiencia y de las percepciones mentales o ideas que podemos crearnos de aquello que hemos vivido, es decir, de aquellos hechos del mundo, ¿vale? Entonces, Hume aquí distingue dos tipos de percepciones que se diferencian según su vivacidad y el orden en que se nos son dadas o aparecen, ¿vale? En primer lugar, tenemos las impresiones, ¿vale? Que son las impresiones, para Hume son las percepciones más vivas y fuertes, conocidas a través de los sentidos, por los sentidos. Es decir, que son dadas a través de información sobre nuestro entorno de manera inmediata. La palabra inmediata es muy importante por lo que ahora vamos a comentar en breves momentos, ¿no? Entonces, para acabar de explicar esta percepción, que es la primera percepción, son las impresiones, decir que pueden proceder las impresiones tanto de la experiencia externa como de la experiencia interna, es decir, de las pasiones y de las emociones. Vale. Y ahora vamos a comentar el segundo tipo de percepción, que si ya hemos comentado las impresiones, ahora son las ideas. Que estas ideas, como he dicho antes, tienen menos intensidad o vivacidad y aparecen después de la impresión, es decir, que son mediadas, porque no se nos son dadas de manera directa, es decir, necesitamos en un primer lugar las impresiones para poder llegar a la idea. En cambio, no necesitamos ideas para tener impresiones, porque primero se nos es dada la impresión y luego la podemos pensar, no al revés. Entonces, son mediadas justamente porque tienen su origen y causa en las impresiones, como he dicho.
de las cuales surge o son una copia debilitada. Es decir, que una impresión, como hemos comentado, es mucho más fuerte, es mucho más viva, porque no es una copia, es decir, no pasa por ningún medio para poder ser conocida, sino que se conoce cuando se tiene la propia experiencia, ¿vale? Cosa que no pasa con las ideas. Entonces, solamente, según Hume, todas las ideas válidas provienen de las propias impresiones. Y aquí es donde entra el criterio de realidad o el criterio de validesa, ¿vale? ¿Qué dice este criterio, ¿no? El criterio para concebir una idea el criterio de realidad de una idea, dice que si nosotros podemos identificar la impresión de la cual procede una idea, esta idea es entonces cuando será válida y real. Válida y real, otros dos términos que son muy importantes en el vocabulario de Hume, ¿vale? Así como en Descartes ya se nos presentaban otras, aquí válida y real me parece que también son dos términos muy importantes. ¿Por qué? Esta idea será válida y real siempre que podamos identificar la impresión de la cual proviene. Porque si no encuentro su correspondiente impresión, es decir, si no encuentro la impresión de la que proviene, es una ficción de la mente. Y esto es lo que dice Hume. Entonces, aquí Hume ya nos pasa a hablar sobre la constitución del conocimiento y nos hablará otra vez sobre las tres facultades que intervienen a la hora de conocer. Pero eso lo dejaré para el siguiente vídeo para poder desarrollar mucha más teoría y acabar de explicar a Hume. Pero bueno, espero haberme explicado de la mejor manera posible, que se haya entendido de manera clara. Y ya está, muchas gracias por vuestro tiempo, espero que os haya servido, que os haya parecido útil. Y como digo en todos los vídeos, y sigo buscando y sigo hablando con gente que me está intentando ayudar, quiero encontrar alguna plataforma en la cual crear carpetas y que no sea Drive, por favor, porque yo lo estoy subiendo ahí, se ve fatal, para poder compartir estos apuntes, sobre todo para los que vais a hacer selectividad y que os puedan ayudar, porque ahora también sabemos que selectividad está cambiando y a saber cómo nos preguntan las cosas, ¿no? Pero bueno, espero que todo vaya más o menos bien y sobre todo que haya quedado un poco claro, por lo menos. Así que, como he dicho antes, muchas gracias por vuestro tiempo y hasta la próxima. Adiós.